Cada noche, mi madre susurraba en mi oído: «Eres un error de la familia. Lástima que no te aborté cuando tuve la oportunidad». Mientras tanto, mi padre enfermo observaba desde el rincón de la sala, sonriendo con mi sufrimiento. Durante 17 años fui prisionera en mi propia casa. Buenos días, mis queridos. Qué bendición poder platicar con ustedes así, como si estuviéramos todos juntos en la misma habitación, compartiendo un cafecito recién hecho. Soy Esperanza Fuentes Ramírez. Tengo 73 años bien vividos y hoy vivo aquí en Dolores Hidalgo, en el corazón de Guanajuato. Aunque nací en Chihuahua, allá en el norte, tierra buena aquella, la vida me trajo para acá y aquí encontré mi rinconcito de paz. ¿Saben qué es lo que más me gusta hacer hoy en día? Escribir historias para niños. Comencé casi por accidente, cuando mi nietecita Olivia me pidió inventarle un cuento antes de dormir. Las palabras fluyeron como agua de manantial y desde entonces no he parado. Ya he publicado 3 libritos de manera independiente aquí en la ciudad. Mi mesa de trabajo está en el corredor, aquel que mi difunto esposo construyó con tanto esmero. Desde ahí observo el movimiento de la calle, los pajaritos en el patio, y las ideas van surgiendo naturalmente. Cada mañana, después del café, me siento con mi cuaderno y comienzo a garabatear. A veces son personajes nuevos, otras veces continúo historias antiguas que los niños del vecindario adoran. Mi nieta Olivia siempre dice que mis cuentos son como abrazos en forma de palabras. Qué manera tan bonita de decirlo, ¿no? Eso me llena el corazón de alegría. Ya he escrito más de 50 historias diferentes desde que me jubilé. Algunas las guardo conmigo, otras se convierten en estos libritos artesanales que vendo en la plaza. Y el dinero recaudado ayuda a niños necesitados de nuestra comunidad. Fue mi vecino don Gregorio, maestro jubilado, quien me animó a transformar mis historias en libros allá por 2015. Leyó algunos de mis cuadernos y dijo: «Esperanza, esto es pura poesía, tiene que salir del cajón». Al principio me dio pena, pensando que nadie querría leer las invenciones de una señora mayor, pero para mi sorpresa, los libritos tuvieron éxito en las escuelas de la región. Aquí en mi sala, donde estoy grabando para ustedes, tengo un librero con ejemplares de todos mis cuentos. Hay uno sobre un niño que conversaba con las nubes, otro de una tortuga que viajaba por el mundo llevando mensajes, y mi favorito sobre una familia de pajaritos que construyó su nido en el sombrero de un espantapájaros solitario. Cada historia lleva un poquito de mi vida, de las lecciones que aprendí con el tiempo. Y hablando de historias, antes de continuar, quería hacerles una petición especial a ustedes que me están viendo. Cuéntenme aquí en los comentarios, ¿desde qué pueblito o ciudad me están viendo? ¿Y en qué momento del día encontraron este video? ¿Tempranito con el café, a la hora de la comida, o ya de noche arropados con la cobija? Me encanta leer todos sus comentarios y me siento tan acogida sabiendo que personas de tantos lugares diferentes se toman un tiempito para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos creando juntos esta red de cariño. Hoy quiero compartir con ustedes una historia real, mi propia historia que guardé dentro de mí por muchos años. Una historia sobre cómo las palabras pueden lastimar más que cualquier herida física. Y cómo el silencio de quien debería protegernos puede ser aún más doloroso. Pero también es una historia sobre encontrar luz incluso en los días más oscuros y sobre cómo el amor puede llegar de donde menos lo esperamos. Vuelvo mi memoria a aquella casita sencilla en Chihuahua, donde las paredes no eran solo de adobe y madera, sino que parecían absorber cada palabra amarga que resonaba dentro de ellas. Fue allí donde aprendí, siendo niña, que a veces el peligro no viene de extraños, sino de aquellos que deberían amarnos incondicionalmente. Nací en 1952 en una casita sencilla en las afueras de Chihuahua. En aquel tiempo, la ciudad todavía era pequeña, con calles de tierra y muchos ranchos alrededor. Nuestra casa quedaba al final de una calle sin salida, un poco aislada de las otras. Era una construcción de adobe pintada de azul descolorido, con un patio grande al frente donde las gallinas escarbaban todo el día.
En la parte de atrás teníamos un huerto con árboles de mango, guayaba y un limonero que mi padre plantó cuando compró el terreno. Mi madre, Soledad Ramírez, era hija de hacendados que perdieron todo en una inundación antes de que ella naciera. Creció con ese rencor de quien podría haber tenido una vida mejor. Era una mujer alta, de cabello negro, siempre recogido en un chongo apretado y manos ásperas de tanto trabajar. Tenía un modo duro de hablar, como si cada palabra fuera una piedra siendo arrojada. Trabajaba lavando ropa para las familias más acomodadas de la ciudad. Salía tempranito cargando bultos de ropa y regresaba al final de la tarde, siempre cansada, siempre de mal humor. Mi padre, Ernesto Fuentes, era un hombre delgado, de ojos hundidos y piel amarillenta. Desde que tengo memoria, ya sufría de problemas del hígado. Cuando yo tenía unos 5 años, la enfermedad empeoró tanto que ya no podía seguir trabajando en la carpintería como antes. Pasaba los días en un sillón de mimbre en la sala, mirando a la nada, bebiendo sus tés amargos y remedios caseros que mi madre preparaba. Casi no hablaba. Observaba todo con aquellos ojos opacos, como si estuviera siempre ausente, aún estando allí. También teníamos a mi hermano, Miguel Fuentes Ramírez, 10 años mayor que yo, alto como mi madre, fuerte como era mi padre antes de la enfermedad. Miguel tenía un modo callado, pero sus ojos eran diferentes a los de mi padre. Los suyos eran vivos, atentos, como si estuviera siempre listo para defender a alguien o para huir. Era bueno en los estudios y trabajaba desde los 12 años, repartiendo leche por las casas muy temprano, antes de ir a la escuela. Nuestra rutina era sencilla, como la de muchas familias en aquella época. Yo me despertaba con el canto del gallo, ayudaba a mi madre a encender el fogón de leña para el café, barría el patio, daba maíz a las gallinas. Después iba a la primaria, un edificio de 2 salones en el centro de la ciudad, donde estudiaban juntos niños de varias edades. La maestra Consuelo era estricta, pero justa. En la escuela me sentía libre. Era un lugar donde las horas pasaban demasiado rápido. Mis amigas eran pocas. La principal era Lupita, hija del dueño de la tienda de abarrotes. Jugábamos a la casita debajo del árbol de mango, haciendo comiditas con hojas y tierra. A veces, cuando mi madre no estaba mirando, agarrábamos retazos de su canasta para hacer ropita de muñecas. Fue ahí donde aprendí a dar mis primeras puntadas. También me gustaba jugar a saltar la cuerda y a las escondidas con los niños del vecindario, aunque a mi madre no le gustaba mucho que me juntara con esa gentuza, como ella decía. Los días bonitos de mi infancia eran raros, pero preciosos. Como las veces que Miguel me llevaba a nadar al arroyo en los domingos calurosos de verano. Él me enseñaba a flotar, a no tener miedo al agua. O cuando mi tía Zenaida, hermana de mi padre, nos visitaba y traía dulces de calabaza con coco que ella misma hacía. En esos días, hasta mi madre parecía menos amargada, pero la verdad es que la nube pesada que flotaba sobre nuestra casa raramente se disipaba. Comenzó cuando yo tenía unos 6 años, tal vez. Fue sutilmente, como una llovizna fina que te va mojando sin que te des cuenta. Primero eran pequeñas críticas. Esta niña es lenta de más. Mira cómo agarra la cuchara. Parece que nunca aprendió, pelo rebelde igual al de su padre. A medida que fui creciendo, las palabras se fueron haciendo más filosas. Si llegaba de la escuela contando que había aprendido algo nuevo, mi madre ponía los ojos en blanco. ¿De qué sirve estudiar? ¿Vas a terminar lavando ropa para otros igual que yo? Si jugaba con mis muñecas de trapo, me decía que ya estaba muy grandecita para esas tonterías. Si cantaba mientras barría el patio, venía el regaño. «Cállate, pareces una cotorra de tan ruidosa». Y estaba el modo como me miraba, como si siempre me estuviera midiendo y yo nunca alcanzara el tamaño correcto. Como si cada cosa que yo hiciera fuera un recordatorio de alguna decepción profunda que yo había causado solo por existir. Lo más extraño es que con Miguel ella era diferente. No cariñosa. Creo que mi madre no sabía ser cariñosa con nadie, pero había cierto respeto. Tal vez porque él ayudaba con los gastos de la casa. Tal vez porque tenía el carácter fuerte como el de ella
y no agachaba la cabeza. Mi padre, desde aquel sillón que parecía ser su trono y prisión al mismo tiempo, presenciaba todo. Las críticas, las humillaciones, las lágrimas que yo trataba de contener. A veces, cuando mi madre estaba particularmente cruel, yo lo miraba, implorando silenciosamente por alguna intervención, por una palabra de defensa. Pero lo que encontraba era aquella mirada vacía y, a veces, un pequeño movimiento en la comisura de su boca, algo que años después entendí que era una sonrisa, como si mi sufrimiento fuera un espectáculo particular para aliviar el tedio de su existencia confinada. Fue cuando tenía unos 8 años que me di cuenta de que algo no estaba bien en nuestra familia. Era el cumpleaños de la hija de una clienta de mi madre, y ella había sido invitada para ayudar en la fiesta. Me llevó con ella. Vi a otras madres abrazando a sus hijas, elogiando sus vestidos, arreglando sus cabellos con cariño. Vi a padres levantando a los niños en hombros, haciéndolos girar en el aire entre risas, y entendí que aquello que me faltaba tenía un nombre: amor. Cuando volvimos a casa, le pregunté a mi madre por qué nunca me abrazaba así. Ella dejó de remover la ropa que lavaba, me miró con aquellos ojos duros y dijo por primera vez aquellas palabras que marcarían mi alma. Porque eres un error de la familia, Esperanza. Lástima que no te aborté cuando tuve la oportunidad. Yo no sabía bien qué significaba abortar, pero entendí lo suficiente para que algo se quebrara dentro de mí aquel día. Recuerdo que Miguel estaba llegando del trabajo y escuchó aquello. Vi sus puños cerrarse, su mandíbula tensarse. Me tomó de la mano y me llevó afuera, al huerto. Nos sentamos bajo el limonero y se quedó un buen rato en silencio, como si no supiera qué decir. Finalmente dijo: «No creas eso, Esperanza, no lo creas». Fue todo lo que dijo, pero en aquel momento fue suficiente para que yo aguantara un día más. El tiempo fue pasando, yo creciendo, y la vida siguiendo su curso como las aguas del arroyo donde nadábamos. A veces calma, a veces turbulenta, pero siempre siguiendo adelante, porque no hay otro camino para el agua sino seguir. Cuando cumplí 13 años, en 1965, la vida en casa se volvió aún más difícil. Me estaba convirtiendo en señorita, mi cuerpo comenzando a cambiar, y aquella fase, ya confusa por naturaleza, se volvía un verdadero laberinto de dolor en nuestra casa. Miguel, mi puerto seguro, tenía 23 años y trabajaba como asistente en el registro civil de la ciudad. Pasaba cada vez más tiempo fuera, llegando tarde, saliendo temprano. Hoy entiendo que era su forma de escapar de aquel ambiente asfixiante. Recuerdo el día de mi cumpleaños número 13. No hubo pastel ni felicitaciones. Eso no me sorprendía. Nunca celebrábamos cumpleaños en casa. Pero ese día ocurrió algo que quedó marcado en mí. Estaba ayudando a mi madre a tender la ropa en el alambre cuando noté una pequeña mancha de sangre en mi calzón. Mi primera menstruación había llegado, y yo, sin entender bien lo que estaba pasando, me asusté. «Mamá», la llamé con voz temblorosa. «Estoy sangrando». Ella soltó la sábana que tendía, me miró a mí y a la mancha, y dejó escapar una risa seca, sin humor. «Ahora sí, está completa la desgracia. Una mujer más para sufrir en esta vida». Me explicó lo básico sobre la menstruación con palabras duras, como quien enseña una tarea desagradable. Cuando terminó, me miró de arriba abajo y dijo: «Mira nada más, ya estás quedando igual a tu abuela. Cuerpo ancho, piernas gruesas, ningún hombre decente te va a querer así. Vas a terminar con algún borracho que ni se fija con quién está acostado». Contuve el llanto, como había aprendido a hacer. Por la noche, en la oscuridad del cuarto que compartía con algunas cajas de ropa para lavar, lloré silenciosamente mientras trataba de entender por qué el simple hecho de existir parecía causarle tanto disgusto a mi madre. En la escuela, las cosas también se complicaron. Las otras niñas comenzaron a interesarse por la ropa, por las fiestas, por los muchachos. Yo, con mis ropas sencillas, muchas veces remendadas, me sentía cada vez más fuera de lugar. La maestra Consuelo había sido reemplazada por un maestro joven,
el profesor Alejandro, recién llegado de la Ciudad de México. Él notó mi modo callado, mi mirada siempre baja, y un día me llamó después de clase. Esperanza, tienes facilidad con las letras. ¿Ya pensaste en seguir estudiando después de la primaria? Podrías hasta ser maestra algún día. Aquellas palabras encendieron una pequeña llama dentro de mí. Maestra. Me imaginé como doña Consuelo, respetada, siempre limpia y arreglada, con aquel modo firme pero justo. Volví a casa casi flotando con esa idea. Durante la cena me armé de valor y conté. El profesor Alejandro dijo que tengo facilidad para las letras. Dijo que podría ser maestra algún día si sigo estudiando. El silencio que siguió fue cortado por la risa de mi madre. Una risa que no tenía nada de alegría, solo de burla. ¿Maestra? ¿Tú? ¿Y quién va a pagar esos estudios? ¿Ya no es suficiente el sacrificio para mantenerte en la primaria? Mi padre, desde su sillón, observaba la escena con aquella misma mirada extraña de siempre. Mi madre continuó. Además, mírate. ¿De verdad crees que alguien respetaría a una maestra con esa cara de asustada, ese pelo sin vida? Los niños te harían pedazos el primer día. Entonces vino la frase, aquella que usaba como un cuchillo siempre que quería herirme más profundamente. Eres un error de la familia, Esperanza. Lástima que no te aborté cuando tuve la oportunidad. Al menos me ahorraría escuchar estas tonterías. Miguel, que estaba en la mesa con nosotros, golpeó con el puño tan fuerte que los platos saltaron. Basta, no aguanto más escuchar esto. Mi madre se volvió hacia él con los ojos echando chispas. Tú cállate. Mientras estés bajo mi techo, me respetas. ¿Respeto? Miguel se puso de pie. Su voz temblaba. ¿Usted habla de respeto mientras destruye a su propia hija día tras día? ¿Y usted, papá, va a seguir sentado ahí, disfrutando del espectáculo? Mi padre solo desvió la mirada, aquella media sonrisa inquietante en la comisura de su boca. Miguel tiró la servilleta en la mesa y salió dando un portazo. Aquella noche fue la primera gran pelea. No sería la última. En los meses que siguieron, la tensión en casa se volvió insoportable. Miguel y mi madre apenas se hablaban. Él pasaba cada vez más tiempo fuera, llegando cada vez más tarde. Cuando estábamos solos, me decía que no desistiera de los estudios, que no creyera en las palabras de nuestra madre. Pero yo podía ver en sus ojos que algo se estaba rompiendo dentro de él también. Una tarde de domingo, unos 6 meses después de aquella pelea, Miguel me llamó para caminar hasta el arroyo. Nos sentamos a la orilla, los pies en el agua fresca, como hacíamos cuando yo era pequeña. Esperanza, dijo, mirando al agua y no a mí. Estoy pensando en irme. Mi corazón se heló. Agarré su brazo como si pudiera impedirle físicamente que se marchara. No, Miguel, por favor, ¿qué voy a hacer sin ti? Finalmente me miró, sus ojos llenos de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Ya no aguanto más, Espe. Era así como solo él me llamaba, un apodo cariñoso que nadie más usaba. Esta casa me está destruyendo. Tengo pesadillas todas las noches. Me despierto sudando frío, recordando cosas que... Se detuvo como si las palabras estuvieran atoradas en su garganta. ¿Qué cosas, Miguel? Cosas de cuando tú ni siquiera habías nacido, del modo en que ella me trataba, peor incluso que como te trata a ti. Y él, su voz falló. Él siempre ahí mirando, alimentándose del sufrimiento ajeno como un buitre. Nos quedamos en silencio un rato, solo el sonido del agua corriendo entre nosotros. Conseguí un trabajo en Guadalajara, continuó, una ciudad más grande en Jalisco. El hijo del dueño del registro civil tiene negocios allá y me recomendó. Voy a tener un mejor sueldo. Puedo rentar un cuarto decente. Llévame contigo, supliqué, las lágrimas ya corriendo. Él pasó el brazo por mis hombros, abrazándome fuerte. No puedo, Espe, no ahora. No tengo condiciones para cuidarte todavía. Pero te prometo, te juro por mi vida, que en cuanto esté establecido, volveré por ti.
Se marchó una mañana de junio de 1966. Se despertó antes del amanecer, puso sus pocas ropas en una maleta de cartón y salió sin despedirse de nuestros padres. Solo a mí me abrazó largamente, susurrando en mi oído: «Sé fuerte, volveré por ti». Después de que Miguel se fue como si una compuerta se hubiera abierto. Toda la amargura, toda la crueldad que mi madre antes dividía entre nosotros dos, ahora tenía un solo blanco. «¿Ves lo que has hecho?», me acusó el mismo día que él se fue. «Tu hermano se fue por tu culpa, por tener que estar siempre defendiéndote. Ahuyentaste a la única persona decente de esta familia». Era mentira. Yo sabía que era mentira, pero aún así las palabras penetraban como veneno. Y ahora no estaba Miguel para contradecirlas, para decirme que yo no era el error que ella insistía que yo era. Las humillaciones diarias se intensificaron. Si arreglaba la casa, nunca estaba lo suficientemente bien. Si preparaba la comida, estaba desabrida o demasiado salada. Mi cabello era feo, mi piel era fea, mi voz era irritante, mi presencia era una carga. Y siempre, siempre aquella frase: «Eres un error de la familia. Lástima que no te aborté cuando tuve la oportunidad». Cada día que pasaba, yo creía un poco más en aquellas palabras. Comencé a encogerme, a tratar de ocupar menos espacio, como si pudiera desaparecer gradualmente y así aliviar el disgusto que causaba. En la escuela, dejé de levantar la mano para responder las preguntas, incluso cuando sabía las respuestas. Comencé a pensar que el profesor Alejandro estaba equivocado, que yo nunca podría ser nada más que aquello que mi madre decía. Una noche, aproximadamente un año después de la partida de Miguel, estaba lavando los platos de la cena cuando rompí uno. No fue a propósito. Se resbaló de mis manos jabonosas y se hizo añicos en el suelo. Era un plato común, de los de a docena, pero para mi madre podría haber sido una reliquia de familia. Torpe, ni eso puedes hacer bien. Vino hacia mí, el rostro contorsionado de rabia. Instintivamente retrocedí. Ella nunca me había pegado. Sus armas siempre fueron las palabras, más eficientes para causar heridas duraderas. Pero en aquel momento, algo en sus ojos me asustó. «¿Por qué no te vas también? ¿Por qué no desapareces de aquí como hizo tu hermano? Al menos él servía para algo, traía dinero a la casa». «Perdón, mamá, fue sin querer», intenté decir, la voz apenas saliendo. «Mamá, yo no soy tu mamá. Una mamá cuida, una mamá ama. Yo cargo el peso de un error desde hace casi 15 años. ¿Sabes eso? Cada vez que te miro, recuerdo el mayor error de mi vida». Mi padre, desde aquel mismo sillón donde pasaba sus días, presenciaba la escena. Y entonces ocurrió, sonrió. No la media sonrisa habitual, sino una sonrisa completa, casi alegre, como si estuviera viendo un espectáculo particularmente satisfactorio. Fue en ese instante, viendo aquella sonrisa, que algo despertó dentro de mí, una chispa de rabia, de indignación. No contra mi madre, aún no tenía fuerzas para eso, sino contra aquella situación, contra aquella vida. Por primera vez, una pequeña voz dentro de mi cabeza dijo: «Esto no está bien, no es así como debe ser una familia». Aquella noche lloré hasta quedarme dormida, pero fue un llanto diferente, no solo de dolor, sino también de una comprensión naciente. Necesitaba sobrevivir hasta que Miguel volviera a buscarme, como había prometido. Necesitaba aguantar día tras día, sin dejarme destruir completamente. Y así los días fueron pasando, transformándose en meses, los meses en años. Miguel nunca escribió, nunca llamó por teléfono. Poco a poco, la esperanza de que volvería a buscarme fue disminuyendo, pero nunca desapareció completamente. Me aferraba a ella como un náufrago a un trozo de madera en mar abierto. Los 3 años que siguieron a la partida de Miguel fueron los más sombríos de mi vida. Cada día era una batalla para mantener encendida aquella pequeña llama de esperanza. De 1966 a 1969, viví en un limbo de humillaciones diarias y ausencia total de afecto. Terminé la primaria,
pero no pude continuar estudiando como el profesor Alejandro había sugerido. Mi madre fue clara. Vas a trabajar y ayudar con los gastos de la casa, ya que tu hermano nos abandonó. Así, a los 15 años, comencé a ayudar a mi madre con el lavado de ropa. Pronto, algunas clientas comenzaron a pedirme que hiciera pequeños arreglos. Un botón caído aquí, un dobladillo deshecho allá. Descubrí que tenía habilidad con la aguja y el hilo, algo que había aprendido sola, observando a mi madre en los raros momentos en que remendaba nuestras ropas. Con el tiempo, estos pequeños arreglos se transformaron en una fuente de ingresos adicional. No era mucho, pero cada centavo que ganaba se lo entregaba a mi madre, esperando tal vez ganar un poco de su respeto, un mínimo de aprobación. Pero nada parecía suficiente. «Mira nada más esas manos torpes», decía mientras examinaba un trabajo que yo había hecho. «Doña Teresa solo te dio este trabajo por lástima, porque es amiga de Lupita». Lupita, mi amiga de la infancia, se había alejado de mí, no por elección propia, sino porque su madre, doña Teresa, no le gustaba que frecuentara nuestra casa. «Esa mujer tiene una mirada mala», decía sobre mi madre, sin saber que yo estaba lo bastante cerca para oír. Aún así, Lupita a veces conseguía convencer a su madre de que me diera algunos trabajos de costura como una forma indirecta de ayudarme. En casa, la situación solo empeoraba. La enfermedad de mi padre se agravó y comenzó a tener episodios de confusión mental. A veces, en medio de la noche, nos despertábamos con sus gritos, delirando sobre deudas antiguas o personas que ya habían muerto. Mi madre, ya amarga por naturaleza, se volvió aún más irritable con el aumento de los cuidados que él exigía. Lo más perturbador, sin embargo, era cuando él estaba lúcido. En esos momentos, aquella sonrisa extraña volvía a sus labios cada vez que mi madre me atacaba verbalmente. Comencé a notar un patrón. Cuando yo lloraba o mostraba señales de estar sufriendo, su sonrisa se ensanchaba. Era como si mi dolor alimentara alguna satisfacción enfermiza dentro de él. Una tarde estaba cosiendo en el corredor, el único lugar de la casa donde había luz suficiente para ver las puntadas pequeñas. Mi padre estaba en su sillón, que habíamos arrastrado afuera para que tomara un poco de sol, como recomendado por el boticario. Estábamos solos, algo raro. De repente, habló, su voz ronca por el poco uso. «Ella siempre fue así, ¿sabes? Incluso antes de que tú nacieras». Me sorprendí tanto que solté la costura en mi regazo. Mi padre casi nunca me hablaba directamente. «Soledad siempre fue dura», continuó. «Pero después de que Miguel nació, empeoró. ¿Y cuando tú llegaste?» Se rió, un sonido áspero como lija sobre madera. «Ella no quería otro hijo, no te quería a ti. Intentó de todo para no tenerte. Tés, hierbas, hasta tirarse de la escalera una vez. Nada funcionó. Tú viniste de todos modos, terca desde el vientre. Sentí que la sangre huía de mi rostro. Una cosa era oír a mi madre decir que yo era un error, que ella quería haberme abortado. Otra, completamente diferente, era oír a mi padre confirmar que no eran solo palabras crueles, era la verdad. «¿Por qué me está contando esto?», pregunté, la voz apenas saliendo. Él me miró directamente a los ojos por primera vez en años, tal vez en toda mi vida. «Porque me gusta ver lo que esas verdades te hacen, cómo te quiebran un poquito más cada día». En aquel momento, entendí completamente el horror de mi situación. No era solo mi madre con su amargura incontrolable, era también mi padre, silenciosamente alimentándose de mi sufrimiento durante todos aquellos años. Dos depredadores diferentes, pero igualmente crueles. Corrí hacia dentro de la casa, hacia el cuartito estrecho donde dormía, y lloré como nunca había llorado antes. No solo por lo que acababa de oír, sino por finalmente comprender la verdadera naturaleza del hogar donde crecí. No era solo una casa sin amor, era un lugar donde mi dolor era activamente deseado, cultivado. Por la noche, cuando mi madre volvió de entregar la ropa lavada, mi padre le contó sobre nuestra conversación, distorsionando todo, diciendo que yo lo había provocado con preguntas impertinentes sobre el pasado.
La paliza que recibí aquella noche fue la primera. Mi madre siempre se había limitado al abuso verbal, pero algo en aquella situación la hizo cruzar una línea que nunca había cruzado antes. Los golpes con el cinturón dolieron, dejaron marcas en mi espalda y piernas que tardaron semanas en desaparecer completamente. Pero el dolor físico, por más intenso que fuera, era casi un alivio comparado con la tortura psicológica constante. Al menos el dolor de los golpes tenía un principio y un fin claros. Las heridas abiertas por las palabras, esas nunca parecían cicatrizar completamente. En los días siguientes, caí en un silencio profundo. Hacía mi trabajo, cuidaba la casa, ayudaba con el lavado, cosía, todo mecánicamente, como si mi cuerpo estuviera separado de mi mente. Por la noche, acostada en la oscuridad, imaginaba a Miguel en Guadalajara. ¿Tendría una vida mejor? ¿Se habría olvidado completamente de mí, de la promesa que hizo? La esperanza de que volvería a buscarme, antes una llama viva, ahora era solo una brasa débil, casi extinguida. Fue en esa época que comencé a planear mi huida. No tenía dinero. Todo lo que ganaba iba a manos de mi madre. No tenía a dónde ir. No conocía a nadie fuera de Chihuahua que pudiera ayudarme. Pero aún así, durante las largas noches de insomnio, elaboraba planes imposibles de escape. A los 17 años, en 1969, algo ocurrió que cambiaría el rumbo de mi vida. Doña Carmela, una de las clientas más ricas de mi madre, vio algunos de mis trabajos de costura y quedó impresionada. «Muchacha, tienes un don», dijo, examinando el bordado delicado que había hecho en el cuello de una camisa. «En la capital podrías trabajar en un taller de costura, ganar buen dinero». La capital, Ciudad de México, parecía tan distante como la luna para mí, pero sus palabras plantaron una semilla en mi mente. Y cuando, 2 semanas después, me llamó para una conversación privada, esa semilla comenzó a germinar. «Esperanza», dijo, «tengo una sobrina que vive en la Ciudad de México y está buscando a alguien para ayudar con el cuidado de sus hijos pequeños y hacer algunos trabajos de costura. Pensé en ti. Sería un nuevo comienzo, lejos de aquí». Su mirada era amable, comprensiva. «Todos en la ciudad saben cómo es tu situación en casa, querida. No es secreto para nadie el modo en que tu madre te trata». Me quedé sin palabras, una mezcla de vergüenza y esperanza, dejándome paralizada. Doña Carmela continuó: «Mi sobrina puede ofrecerte un cuarto en su casa, además de un pequeño sueldo. No es mucho, pero sería un comienzo. Y más importante, sería una oportunidad de salir de aquí». Aquella oferta era todo lo que soñaba, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si mi madre se enteraba? ¿Y si me encontraba después? ¿Y si la vida en Ciudad de México era aún peor? «Necesito pensar», respondí con voz temblorosa. Doña Carmela se mostró comprensiva. «Piensa, querida, pero no tardes mucho. Mi sobrina necesita una respuesta en 2 semanas». En los días siguientes, viví un torbellino interno. La idea de escapar era, al mismo tiempo, aterradora y liberadora. Quería desesperadamente aceptar la oferta, pero algo me retenía. No solo el miedo a lo desconocido, sino una extraña sensación de lealtad distorsionada. Como si abandonar aquella casa, por más terrible que fuera, sería una traición a algo fundamental en mí. Y también estaba la promesa de Miguel. ¿Y si volvía a buscarme y yo ya no estuviera allí? ¿Cómo me encontraría? En la víspera del día en que debía dar mi respuesta a doña Carmela, tuve otra de las muchas discusiones terribles con mi madre. Había descubierto que yo estaba guardando algunos retazos coloridos debajo de mi colchón, pedazos de tela que las clientas desechaban y que yo recogía, soñando algún día hacer algo bonito con ellos. «¿Qué es esto? ¿Estás robando el material de las clientas?», gritó, arrojando los retazos al suelo. «No, mamá, son sobras que iban a tirar. No tienen ningún valor. No tienen valor, igual que tú, pero eso no te da derecho a coger lo que no es tuyo. Estos retazos podrían usarse para remiendos, podrían venderse». La discusión escaló rápidamente, con ella echándome en cara todas mis fallas, reales e imaginarias. Y, claro, la frase que nunca faltaba:
Eres un error de la familia. Lástima que no te aborté cuando tuve la oportunidad. Esta vez, sin embargo, algo dentro de mí se rompió, o tal vez se arregló. De repente, aquellas palabras que antes me cortaban como cuchillos parecieron perder un poco de su poder. Es verdad, respondí, sorprendiéndola a ella y a mí misma. Soy un error, pero no voy a seguir siendo un error aquí en esta casa. Ella me miró, momentáneamente desconcertada por mi respuesta inesperada. ¿Qué quieres decir con eso? Que me voy. Doña Carmela me ofreció un trabajo en Ciudad de México, en casa de su sobrina, y voy a aceptar. Mi madre soltó una carcajada, una risa cruel, incrédula. Tú sola en la Ciudad de México. No durarías ni una semana. Vas a volver arrastrándote a la primera dificultad, si es que de verdad te quieren allá. Probablemente solo es lástima, como todo lo que consigues en la vida. Sus palabras deberían haberme herido, pero extrañamente me fortalecieron. En ese momento, tomé mi decisión. Me iría, costara lo que costara. Al día siguiente, busqué a doña Carmela y acepté su oferta. Ella se mostró radiante, diciendo que había hecho la elección correcta, que una muchacha joven como yo merecía una mejor oportunidad en la vida. Acordamos que yo partiría en secreto el domingo siguiente. Su sobrina enviaría dinero para el pasaje de autobús y yo debería estar en la terminal a las 5 de la mañana, antes de que mi madre despertara. Durante aquella semana, viví en estado de alerta constante, temiendo que mi madre de alguna forma descubriera mis planes. Ella parecía sospechar algo. Me observaba con más atención que lo normal. Hacía preguntas sobre a dónde iba cuando salía para entregar costuras. Mi padre, por su parte, había vuelto a su silencio habitual, pero su mirada me seguía por la casa, como si pudiera leer mis pensamientos. La noche del sábado, víspera de mi partida, no pude dormir. Arreglé mis pocas ropas en un pequeño bulto. Guardé la única foto que tenía de Miguel, tomada en una kermés años atrás, y los retazos coloridos que había logrado salvar. No era mucho, pero era todo lo que tenía. A las 4 de la mañana me levanté silenciosamente. La casa estaba en completo silencio. Tomé mi bulto y caminé hasta la puerta. Antes de salir, miré hacia atrás una última vez. A pesar de todo, aquella era la única casa que conocía. Por un breve momento, dudé. Entonces recordé las palabras de mi madre, la sonrisa de mi padre, todas las veces que lloré silenciosamente en la oscuridad. Di un paso afuera y cerré la puerta detrás de mí. Todavía estaba oscuro, pero el cielo comenzaba a clarear en el horizonte. Caminé rápido por las calles vacías de Chihuahua, el corazón latiendo acelerado. En cada esquina imaginaba oír pasos detrás de mí. Imaginaba a mi madre alcanzándome, arrastrándome de vuelta a aquel infierno, pero nadie vino. Llegué a la terminal y por primera vez en la vida sentí algo parecido a la libertad. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. El autobús para Ciudad de México partió puntualmente a las 5:30. Sentada junto a la ventana, vi Chihuahua desaparecer en la distancia. Silenciosamente, me hice una promesa a mí misma. Nunca más volvería a aquella casa. Nunca más sería aquella niña asustada y quebrada. Mientras el autobús seguía por la carretera, saqué de mi bolso uno de los retazos coloridos que había guardado. Un trozo de tela rojo vivo, brillante como una llama. Lo sostuve con fuerza entre los dedos, como un talismán de buena suerte para la nueva vida que estaba por comenzar. Lo que no sabía mientras dejaba Chihuahua atrás era que el destino tenía planes diferentes a los míos, y que Miguel, el hermano que yo creía que me había olvidado por completo, estaba a punto de reentrar en mi vida de una forma que jamás podría imaginar. Llegué a la Ciudad de México en una tarde calurosa de domingo. La terminal estaba llena, ruidosa, intimidante para una muchacha del interior que raramente había salido de su barrio. Según lo acordado, la sobrina de doña Carmela, doña Mariana, me estaría esperando. Sosteniendo mi pequeño bulto con fuerza, busqué entre los rostros desconocidos alguna señal de bienvenida. Después de algunos minutos de angustia, una mujer de unos 40 años se acercó.
Tú debes ser Esperanza, ¿verdad? Soy Mariana, sobrina de Carmela. Su sonrisa era amable, pero sus ojos me evaluaban con curiosidad. Noté cómo examinó mi vestido sencillo, mi cabello recogido en un moño mal hecho, mis manos ásperas de tanto trabajo. Sentí vergüenza, como si de repente me viera a través de sus ojos, una muchacha pueblerina, sin gracia, asustada. La casa de doña Mariana quedaba en una colonia de clase media de la ciudad. Era más grande y más bonita que cualquier residencia que yo hubiera visto de cerca. Tenía 2 pisos, un jardín pequeño pero bien cuidado al frente, y muebles que parecían sacados de las revistas que a veces veía en casa de las clientas de mi madre. «Te quedarás en el cuartito de atrás», explicó doña Mariana, conduciéndome a través de la cocina espaciosa hasta una pequeña habitación adyacente al área de servicio. Era sencilla: una cama individual, un armario pequeño, una mesa con una silla, pero para mí parecía un palacio. Por primera vez en la vida tendría un cuarto solo para mí, una puerta que podría cerrar, un espacio donde nadie me gritaría. «El baño está allí», señaló hacia una puerta al lado. «Lo compartes con la cocinera que viene solo durante el día. Tu trabajo será cuidar a los niños. Julián tiene 6 años y Clarita tiene 4. Y hacer pequeños arreglos en la ropa de la familia, nada complicado». En los primeros días viví en un estado de alerta constante. Con cada sonido más fuerte, con cada puerta que se cerraba, esperaba oír los gritos de mi madre. Por la noche me despertaba sobresaltada, pensando haber oído aquella frase terrible que ella repetía. Tardé en entender que estaba a salvo, que nadie allí sabía dónde me encontraba. Los niños eran adorables. Julián, inteligente y lleno de energía, siempre estaba inventando juegos. Clarita, más callada, le gustaba sentarse a mi lado mientras cosía, fascinada por el movimiento de la aguja entrando y saliendo de la tela. Poco a poco, me fui encariñando con aquellos niños, encontrando en ellos la pureza y alegría que pensé que ya no existían en el mundo. El esposo de doña Mariana, don Octavio, era comerciante de telas. Tenía una tienda en el centro de la ciudad y viajaba frecuentemente a Monterrey para comprar mercancía. Era un hombre reservado, educado, pero distante. Me hablaba solo lo necesario, siempre tratándome como la muchacha, nunca por mi nombre. Un mes después de mi llegada, cuando ya comenzaba a adaptarme a mi nueva vida, ocurrió algo que sacudió mi recién conquistada sensación de seguridad. Estaba en la sala doblando algunas ropas que había planchado cuando sonó el teléfono. Doña Mariana contestó y, desde el otro lado de la sala, pude oír cómo su voz cambió de tono. «Sí, Carmela. No imaginé que... Claro, entiendo la situación». «Sí, ella está aquí». Bueno, eso complica las cosas. Mi corazón se aceleró. Por la expresión en el rostro de doña Mariana, supe inmediatamente que algo había ocurrido en Chihuahua, algo relacionado conmigo. Cuando colgó, vino hacia mí con mirada preocupada. «Esperanza, necesito hablar contigo. Mi tía acaba de llamar. Tu madre descubrió que estás aquí conmigo». El mundo pareció derrumbarse. Mis manos comenzaron a temblar tanto que dejé caer la camisa que estaba doblando. «¿Cómo lo descubrió?», pregunté, la voz apenas saliendo. «Parece que el pueblo es demasiado pequeño para secretos. Alguien comentó que te vio en la terminal aquella mañana. Tu madre fue a casa de mi tía e hizo un escándalo, exigiendo saber dónde estabas». Cerré los ojos, imaginando la escena. Conocía bien el temperamento explosivo de mi madre. «¿Y ahora?», pregunté, temiendo la respuesta. Doña Mariana suspiró, sentándose a mi lado en el sofá. «Mira, Esperanza, te acogí porque mi tía me lo pidió, porque me conmovió tu historia, pero no puedo meterme en problemas familiares. Tu madre es tu responsable legal. Tú todavía eres menor de edad. Si ella exige que vuelvas». No pude contener las lágrimas. La idea de volver a aquella casa, a aquel infierno, era insoportable. «Por favor», supliqué, «no me mande de vuelta. Haré cualquier cosa. Trabajaré aún más. No necesito sueldo. Solo no me mande de vuelta allá».
Doña Mariana parecía genuinamente conmovida, pero también incómoda con la situación. Vamos a hacer así. Hablaré con mi esposo cuando vuelva de viaje. Mientras tanto, tú sigues aquí. Pero necesito que entiendas, Esperanza. Si tu madre decide venir hasta aquí a buscarte, o si involucra a la policía, no hay mucho que podamos hacer. Aquella noche fue una de las peores de mi vida. Encerrada en mi cuartito, imaginé todos los escenarios posibles, todos terminando con mi regreso forzado a Chihuahua. La libertad que apenas había probado me sería arrebatada y, esta vez, mi madre estaría aún más furiosa, aún más cruel. Al día siguiente, doña Mariana me llamó nuevamente. Su rostro estaba serio, preocupado. Mi esposo volvió antes de viaje. Hablamos sobre tu situación y... dudó, buscando las palabras adecuadas. Él cree que es mejor que no sigas aquí. Dice que no quiere problemas con la justicia o con tu familia. Fue como recibir un golpe en el estómago. Intenté hablar, pero las palabras simplemente no salían. Entiende, Esperanza. Tenemos nuestros propios hijos que proteger. Si tu madre es el tipo de persona que describes, no queremos que haga escándalos en nuestra puerta, asustando a Julián y Clarita. Sentí una ola de desesperación tragándome. Estaba sola en una ciudad extraña, sin dinero, sin amigos, sin tener a dónde ir. La pequeña llama de esperanza que se había encendido dentro de mí comenzaba a extinguirse. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo antes de tener que irme? Logré preguntar, la voz entrecortada por los sollozos que trataba de contener. Octavio dijo que tienes una semana para encontrar otro lugar. Lo siento mucho. Una semana. 7 días para encontrar un milagro. Pasé aquella tarde caminando sin rumbo por las calles de la colonia, perdida en mis pensamientos. No podía volver a Chihuahua. Prefería vivir en las calles de la Ciudad de México a enfrentar nuevamente la mirada de desprecio de mi madre, la sonrisa sádica de mi padre. ¿Pero a dónde ir? El poco dinero que había recibido como pago por el primer mes de trabajo no sería suficiente para rentar ni siquiera un cuarto de pensión por mucho tiempo. No conocía a nadie en la ciudad, además de la familia de doña Mariana. Estaba completamente sola. Volví a la casa cuando ya estaba oscureciendo. Aquella noche ni siquiera pude cenar. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía tragar agua. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, y dejé que las lágrimas vinieran, silenciosas, desesperadas. En algún momento me dormí, agotada por el llanto. Tuve un sueño extraño, vívido. Estaba de vuelta en el arroyo de Chihuahua, aquel donde Miguel y yo solíamos nadar. Él estaba allí, sentado en la orilla, los pies en el agua, como en aquel último día antes de partir. Me miraba con aquellos ojos tristes pero decididos. «Te lo prometí, Espe», decía en el sueño. «Prometí que volvería a buscarte». Desperté con golpes en la puerta del cuarto. Confundida, miré el pequeño reloj en la mesita de noche. Eran casi las 10 de la mañana. Había dormido mucho más allá de mi horario normal, perdido la hora de llevar a los niños a la escuela. «Esperanza». La voz de doña Mariana del otro lado de la puerta parecía extrañamente dubitativa. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo». Mi corazón se heló. ¿Sería mi madre? ¿Habría descubierto la dirección y venido a buscarme personalmente? Me levanté de un salto, buscando frenéticamente algo para ponerme sobre el camisón. «Ya voy», respondí, la voz temblorosa de miedo. Me vestí a toda prisa, tratando de controlar el temblor en las manos. Respiré profundo varias veces, intentando prepararme para el enfrentamiento que estaba por venir. Pero nada, absolutamente nada podría prepararme para lo que encontré al abrir la puerta. Allí, de pie en la sala, estaba Miguel, mi hermano, 10 años mayor, 10 años ausente, el mismo rostro, pero diferente, más maduro, marcado por el tiempo y por experiencias que yo no conocía. Los mismos ojos, sin embargo, intensos, decididos. «Espe», dijo, y en aquella única palabra estaba todo el tiempo perdido, toda la nostalgia acumulada. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, de hablar, casi de respirar.
Era como si estuviera viendo un fantasma, una aparición salida directamente de mis sueños más desesperados. ¿Cómo me encontraste?, logré finalmente preguntar. Volví a Chihuahua hace 3 días, explicó, dando un paso en mi dirección. Fui a nuestra casa y... Su voz falló por un momento. Ella me contó que te habías escapado, que estabas aquí en la Ciudad de México, en casa de parientes de una tal doña Carmela. Doña Mariana, parada a unos pasos de distancia, observaba la escena con evidente incomodidad. ¿Usted es realmente su hermano?, preguntó cautelosa. Miguel sacó del bolsillo una credencial y se la mostró. Miguel Fuentes Ramírez, hermano mayor de Esperanza. Todavía en shock, finalmente pude moverme. Di algunos pasos vacilantes hacia él y de repente, como si una presa se hubiera roto, corrí a sus brazos. El abrazo que me dio fue tan fuerte, tan desesperado, que casi dolió. Pero era un dolor bueno, el dolor de finalmente estar en casa, incluso lejos de casa. «Volviste», murmuré contra su pecho, las lágrimas ahora corriendo libremente. «Realmente volviste». «Te lo prometí, ¿no?», respondió, la voz quebrada por la emoción. «Tardé más de lo planeado, mucho más, pero estoy aquí ahora. Vine a buscarte, como prometí». Nos separamos después de lo que pareció una eternidad. Solo entonces noté que había alguien más en la sala, un hombre de traje parado discretamente cerca de la puerta. Miguel siguió mi mirada e hizo un gesto para que el hombre se acercara. «Este es el licenciado Hernández», presentó. «Es abogado, me está ayudando con la situación». Miré confundida de uno al otro. «¿Qué situación?», pregunté. Miguel y el abogado intercambiaron una mirada significativa. Fue el licenciado Hernández quien respondió. «Su hermano contrató mis servicios para resolver 2 cuestiones. Primero, garantizar que usted no sea obligada a volver a casa de sus padres, aunque sea menor de edad. Segundo, investigar posibles delitos de maltrato y negligencia». La palabra delitos resonó en mi mente. Nunca había pensado en lo que sufrí como algo que pudiera llevarse ante la justicia. «¿Es posible eso?», pregunté incrédula. «Sí», respondió el abogado. «Con testigos dispuestos a confirmar el maltrato y considerando que usted ya tiene 17 años, podemos conseguir su emancipación legal. Su hermano se ha ofrecido a ser su tutor hasta la mayoría de edad». Fue entonces cuando noté algo diferente en Miguel. No era solo la madurez natural de los años pasados. Había un aura de prosperidad a su alrededor. El traje bien cortado, el reloj en la muñeca, la postura confiada. Había cambiado, y mucho. «Miguel, ¿cómo conseguiste contratar un abogado?», pregunté, todavía procesando todo aquello. Él sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. «Las cosas me fueron bien en Guadalajara, Espe. Mucho mejor de lo que podría imaginar. Comencé como asistente en el registro civil, como te conté, pero pronto fui ascendido. El dueño me animó a estudiar. Logré terminar los estudios por la noche. Después comencé a invertir en pequeños negocios. Ahora tengo mi propia empresa de materiales de construcción». Una ola de alivio y gratitud me invadió. Mi hermano no solo había sobrevivido, había prosperado y ahora estaba allí cumpliendo la promesa hecha años atrás. «¿Por qué tardaste tanto?», no pude dejar de preguntar. «¿Por qué nunca escribiste? ¿Nunca llamaste?». El rostro de Miguel se ensombreció, un dolor antiguo reflejado en sus ojos. En los primeros años, apenas estaba sobreviviendo, tratando de establecerme. Después, dudó. Después la vergüenza me lo impidió. Vergüenza de haberte dejado allí por tanto tiempo, y miedo también. Miedo de volver y no conseguir sacarte de allí, de fallarte nuevamente. Tomó mis manos entre las suyas. «Pero estoy aquí ahora, Espe, y no me voy sin ti». En aquel momento, algo se rompió dentro de mí, no de dolor, sino de alivio. Años de miedo, de abandono, de abuso parecían estar finalmente llegando a su fin. La luz al final del túnel no era solo una ilusión, era real.
Era Miguel. Era la oportunidad de una nueva vida. Doña Mariana, que había presenciado toda la escena en silencio, carraspeó discretamente. Bueno, parece que las cosas se están resolviendo de una forma inesperada. Si necesitan algunos días hasta organizarlo todo. Miguel se volvió hacia ella. Agradezco la hospitalidad que ofreció a mi hermana, señora, pero si no le molesta, me gustaría llevármela hoy mismo. Estoy hospedado en un hotel en el centro. Hay espacio suficiente para los dos hasta que resolvamos la situación legal. El abogado añadió: sería mejor, de hecho, que la señorita Esperanza viniera con nosotros. En caso de que los padres intenten alguna medida legal para forzar su regreso, estando bajo la protección del hermano y con un proceso de emancipación en marcha, estará más segura. 2 horas después, estaba saliendo de aquella casa, llevando conmigo el pequeño bulto con el que había llegado, más un dibujo que Clarita había hecho para mí, una figura de palito representándome con una gran sonrisa en la cara. En el coche de Miguel, camino al hotel, una sensación de irrealidad me envolvía. Era como si estuviera soñando, como si en cualquier momento fuera a despertar de vuelta en aquel cuartito asfixiante en Chihuahua. Todo va a estar bien ahora, Espe, dijo Miguel, como si leyera mis pensamientos. Te lo prometo. Aquella noche, hospedada en una habitación de hotel más lujosa que cualquier lugar donde hubiera estado antes, lloré nuevamente. Pero eran lágrimas diferentes, no de desesperación, sino de alivio, de esperanza, de un peso enorme siendo finalmente retirado de mis hombros. Del otro lado de la pared, sabía que Miguel también lloraba. Podía oír sus sollozos ahogados, la culpa y el alivio mezclados en cada uno de ellos. Ambos estábamos rotos, marcados por el mismo infierno, pero de alguna manera, juntos, quizás podríamos reconstruirnos. Tal vez podríamos finalmente dejar atrás aquella casa donde las paredes resonaban con palabras crueles, donde un hombre enfermo sonreía con el sufrimiento ajeno, donde una mujer amarga transformaba su propia amargura en armas contra sus hijos. El futuro era incierto, pero por primera vez en muchos años me permití tener esperanza, una esperanza real, tangible, con el rostro de mi hermano y la promesa de días mejores. Las 2 semanas que siguieron a mi reencuentro con Miguel fueron intensas y transformadoras. Hospedados en aquel hotel en el centro de la Ciudad de México, comenzamos el proceso de reconstrucción, no solo de mi situación legal, sino también del vínculo que había sido interrumpido durante tanto tiempo. Por las noches, conversábamos durante horas. Miguel me contó sobre su vida en Guadalajara, lo difícil que fue al principio, durmiendo en un cuartito en la parte de atrás del registro civil, ahorrando cada centavo. Cómo conoció a su mentor, don Alfonso, dueño del registro que vio potencial en él y lo animó a estudiar. Cómo poco a poco fue ganando confianza y respeto hasta surgir la oportunidad de invertir en una pequeña tienda de materiales de construcción que estaba a punto de quebrar. Fue un riesgo enorme, explicó. Invertí todos mis ahorros. En los primeros meses pensé que había cometido el mayor error de mi vida, pero entonces las cosas comenzaron a mejorar. El boom de la construcción ayudó. En 3 años abrí una segunda tienda, ahora tengo 4. Escuché todo, maravillada, orgullosa de mi hermano. Pero había una pregunta que no me dejaba, que volvía siempre. ¿Por qué no intentaste contactarme antes? Aunque no pudieras venir a buscarme todavía? ¿Una carta? ¿Una llamada telefónica? Miguel desvió la mirada, la culpa visible en su rostro. Al principio estaba apenas sobreviviendo, Espe. Apenas tenía dinero para alimentarme, mucho menos para viajar. Después vino el miedo. Miedo de que si aparecía, pero no podía llevarte todavía, acabaría dándote falsas esperanzas, o peor, provocaría más ira en ella, que sufrirías aún más por mi culpa. Hizo una pausa, respirando profundo. Y estaba también la vergüenza. Cada año que pasaba, se volvía más difícil justificar mi ausencia. ¿Cómo explicar que tu hermano, que prometió volver a buscarte, estaba prosperando en otra ciudad mientras tú seguías en aquel infierno? Acabé atrapado en una espiral de culpa y procrastinación, siempre diciéndome a mí mismo, solo unos meses más, cuando esté más estable.
Tomó mis manos entre las suyas. No hay disculpa suficiente, Espe. Te fallé, pero estoy aquí ahora y voy a pasar el resto de mi vida compensando ese tiempo perdido. Mientras reaprendíamos a ser hermanos, el licenciado Hernández trabajaba incansablemente en el proceso legal. Presentó una solicitud de emancipación judicial para mí, basándose en el maltrato sufrido y en el hecho de que Miguel, como familiar próspero y de buena reputación, estaba dispuesto a ser mi tutor hasta que cumpliera los 18 años. El caso es sólido, explicó el abogado en una de nuestras reuniones. Tenemos testigos en Chihuahua dispuestos a confirmar los abusos. Doña Carmela, tu amiga Lupita, incluso algunos vecinos, y el hecho de que ya tengas 17 años ayuda mucho. Los jueces son más propensos a conceder la emancipación cuando el menor está próximo a la mayoría de edad. Pero la batalla legal era solo parte del proceso. La verdadera revolución estaba por venir en forma de un enfrentamiento que yo temía, y al mismo tiempo sabía que era inevitable. En una tarde lluviosa de agosto, poco más de 2 semanas después de nuestro reencuentro, estaba en la habitación del hotel leyendo un libro que Miguel me había regalado, la primera novela que poseía en mi vida, cuando fuertes golpes en la puerta me sobresaltaron. «Esperanza, soy yo». La voz de Miguel sonó tensa, urgente. Abrí la puerta y encontré a mi hermano pálido, con una expresión que mezclaba rabia y determinación en su rostro. «¿Qué pasó?», pregunté, sintiendo el corazón acelerarse. «Están aquí», respondió simplemente. «Nuestros padres están en la recepción del hotel». El mundo pareció girar a mi alrededor. Mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Cómo nos encontraron? No lo sé. Tal vez siguieron la pista del abogado. Tal vez alguien en Chihuahua comentó. Lo importante es que están aquí y exigen verte. Cerré los ojos, tratando de controlar el pánico que crecía dentro de mí. Todas las noches, desde que escapé, había temido este momento. En mis pesadillas, mi madre me arrastraba de vuelta a Chihuahua, me encerraba en aquel cuartito estrecho y las humillaciones volvían a empezar, peores que antes. «No quiero verlos», murmuré, la voz temblorosa. Miguel se acercó, poniendo sus manos en mis hombros. «Mírame, Espe». Sus ojos encontraron los míos, firmes, decididos. «No tienes que verlos si no quieres. Puedo mandarlos a que se vayan ahora mismo. Pero...» dudó. ¿Pero qué? «Pero quizás sea hora de enfrentarlos, de decir todo lo que has guardado por tantos años, demostrar que ya no eres aquella niña asustada». El licenciado Hernández cree que un enfrentamiento directo con testigos puede hasta fortalecer nuestro caso. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La idea de estar nuevamente frente a ellos, especialmente a ella, me aterrorizaba, pero Miguel tenía razón. Ya no era aquella niña indefensa, lo tenía a él a mi lado ahora. Tenía el apoyo legal del licenciado Hernández. Estaba por primera vez en mi vida en posición de fuerza. «Voy a bajar», decidí finalmente, «pero tú te quedas conmigo todo el tiempo. Aunque intentaran arrastrarte lejos de mí», prometió. Bajamos a la recepción del hotel, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría ser oído por todos. Y allí estaban ellos, como fantasmas materializados de mis pesadillas. Mi madre, Soledad, parecía aún más amarga, las líneas en su rostro profundizadas por la rabia constante. Y a su lado, en una silla de ruedas, lo que me impactó profundamente, estaba mi padre, Ernesto. La enfermedad había empeorado claramente. Estaba aún más delgado, la piel amarillenta como pergamino viejo, los ojos hundidos, pero aquella mirada, aquel brillo extraño, permanecía igual. Mi madre fue la primera en verme. Su rostro se contorsionó en una expresión que mezclaba rabia y algo que sorprendentemente parecía alivio. «Ahí estás», exclamó, levantándose. «Finalmente encontramos a la fugitiva». Antes de que pudiera continuar, Miguel dio un paso al frente, colocándose ligeramente entre ella y yo. «No dé un paso más», dijo. Su voz era baja, controlada, pero cargada de autoridad.
No estamos en Chihuahua ahora, no estamos en su casa, aquí usted no da las órdenes. Ella se detuvo, momentáneamente desconcertada por la firmeza de Miguel, pero se recuperó rápidamente. Tú desapareciste por años, abandonaste a tu familia y ahora vuelves para robarme a mi hija. ¿Robar? Miguel dejó escapar una risa amarga. Robar implica que ella sea su propiedad. Esperanza es una persona, no un objeto que usted posee. El licenciado Hernández, que había sido llamado y llegado discretamente durante nuestro descenso, se acercó. Señora Soledad, señor Ernesto, soy el licenciado Hernández, abogado representando los intereses de la señorita Esperanza. Sugiero que tengamos esta conversación en un lugar más privado. El hotel nos ha cedido una sala de reuniones. Mi madre miró al abogado con desconfianza, pero asintió. Mi padre permaneció en silencio, aquellos ojos observadores siguiendo cada movimiento. En la sala de reuniones nos sentamos todos a la mesa. Miguel y yo de un lado, mis padres del otro, el licenciado Hernández en la cabecera. La tensión era palpable, como electricidad en el aire antes de una tormenta. Vamos directo al punto, comenzó el abogado. Hemos presentado una solicitud de emancipación judicial para Esperanza, basada en evidencias de maltrato psicológico y negligencia parental. ¿Maltrato? Mi madre explotó. Yo trabajé como una condenada para criar a esta ingrata. Lavé ropa para otros hasta que mis manos sangraran. ¿Y así es como me agradece? ¿Escapando como una criminal? ¿Esparciendo mentiras? ¿Mentiras? Fue mi turno de hablar, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma. Mi voz salió firme, clara, sin el temblor habitual. ¿Qué mentiras, mamá? ¿Sobre las humillaciones diarias? ¿Sobre ser llamada error, carga, desgracia de la familia todos los días de mi vida? ¿Sobre oír que querías haberme abortado? Ella palideció, no esperando que yo hablara con tanta claridad. Tú distorsionas todo, intentó defenderse, pero su voz había perdido algo de fuerza. Soy tu madre, tengo el derecho. No, la interrumpí. Una valentía que nunca supe que tenía se apoderó de mí. Ser madre no te da derecho a destruir a tu hija día tras día. Ser madre significa proteger, no lastimar. Mi padre, que hasta entonces había permanecido callado, dejó escapar un sonido, algo entre una risa y un gruñido. Todas las miradas se volvieron hacia él. Ella siempre fue así, dijo, la voz débil pero cargada de malicia. Siempre haciéndose la víctima, igualita a ti, Miguel, cuando eras niño, lloriqueando por los rincones, suplicando por migajas de atención. Miguel se tensó a mi lado. Vi su mandíbula apretarse, los nudillos ponerse blancos de tanto apretar los puños. Usted, dijo, mirando a nuestro padre. Usted es el peor de todos. Al menos ella mostraba lo que era, cruel, amarga, directa en su odio. Pero usted se alimentaba silenciosamente de nuestro sufrimiento. Observaba todo con esa sonrisa asquerosa, como si fuera un espectáculo montado solo para su entretenimiento. Mi padre no lo negó. Por el contrario, aquella sonrisa característica apareció en la comisura de su boca. ¿Qué más podía hacer atrapado en esa silla? La vida me dio limones, hice mi limonada. La frialdad de aquella confesión, la admisión casual de haber encontrado placer en el sufrimiento de sus propios hijos, dejó a todos momentáneamente sin palabras. Fue el licenciado Hernández quien rompió el silencio, su voz profesional ocultando el impacto que seguramente sentía. Bien, creo que esa declaración solo fortalece nuestro caso. Señora Soledad, señor Ernesto, vine preparado para una negociación, pero veo que tal vez no sea necesario. Con lo que acabo de presenciar, sumado a los testimonios que ya hemos recopilado en Chihuahua, estoy aún más seguro de que el juez concederá la emancipación. Mi madre pareció deshincharse ante nuestros ojos, como si de repente el peso de todos esos años, de toda esa amargura, finalmente la hubiera vencido. ¿Qué quieres, Esperanza?, preguntó, la voz repentinamente cansada. ¿Quieres castigarnos? ¿Quieres vernos presos? ¿Es eso lo que tú y tu abogado están planeando? La miré. Realmente la miré.
Tal vez por primera vez en mi vida. Vi a una mujer envejecida antes de tiempo, consumida por resentimientos, incapaz de dar o recibir amor, y sentí, sorprendentemente, no odio, sino lástima. No quiero castigo, respondí sinceramente. Solo quiero mi libertad. Quiero seguir mi vida lejos de ustedes, lejos de aquella casa, de aquellos recuerdos. Si aceptan mi emancipación sin objetar, no llevaremos el caso más allá. Hubo un momento de silencio tenso. Entonces, para sorpresa de todos, fue mi padre quien habló. Déjala ir, Soledad. Ya no tenemos nada que ofrecerle. Nunca tuvimos. Mi madre lo miró a él, luego a mí, luego a Miguel. Sus hombros cayeron en señal de derrota. Haz lo que quieras, dijo finalmente. Siempre lo hiciste de todos modos. El licenciado Hernández, eficiente como siempre, ya tenía los documentos preparados. Un acuerdo en el que mis padres reconocían el maltrato y aceptaban mi emancipación, renunciando a cualquier derecho parental sobre mí. A cambio, yo renunciaba al derecho de demandarlos penalmente por los abusos sufridos. Mientras firmaban, uno por uno, sentí un peso enorme siendo retirado de mis hombros. No era el final que había imaginado. No hubo gritos, no hubo venganza dramática, solo una resolución silenciosa, el reconocimiento mutuo de que algunos lazos son mejor cortados que remendados. Cuando terminaron, mi madre se levantó, sus ojos evitando los míos. «Vámonos, Ernesto», dijo, tomando el control de la silla de ruedas. Pero antes de salir, se detuvo y sin mirar atrás, añadió, «Al menos tú tuviste a tu hermano, yo nunca tuve a nadie». Fue lo más cercano a una explicación, a una disculpa que jamás recibiría de ella. Y de alguna manera fue suficiente. Salieron de la sala, salieron de mi vida, y no los vería de nuevo por muchos, muchos años. Después de que se fueron, Miguel me abrazó fuerte, sin decir nada. No había necesidad de palabras. Juntos habíamos cerrado un capítulo doloroso de nuestras vidas, y ahora era momento de comenzar a escribir uno nuevo. 2 semanas después, el juez concedió mi emancipación. A los 17 años, era legalmente reconocida como adulta, libre para tomar mis propias decisiones, para construir mi propio camino. Miguel me ofreció 2 opciones. Puedes venir conmigo a Guadalajara, vivir en mi casa, terminar tus estudios allá, o, si prefieres quedarte más cerca de donde creciste, puedo ayudarte a establecerte aquí, en la Ciudad de México. Lo pensé por algunos días. Guadalajara significaba un nuevo comienzo completo, lejos de cualquier recuerdo del pasado. Pero también significaba estar en una ciudad donde no conocía a nadie además de Miguel, dependiendo totalmente de él. Creo que prefiero quedarme en la Ciudad de México, decidí finalmente. Ya comencé a construir algo aquí y me gusta la idea de estar lo suficientemente cerca de Chihuahua para recordar de dónde vengo, pero lo suficientemente lejos para no tener que volver. Miguel entendió y apoyó mi decisión. Alquiló para mí un pequeño departamento en el centro de la ciudad, cerca de una escuela donde me inscribí para completar mis estudios. Además, usando sus contactos comerciales, consiguió para mí un trabajo de medio tiempo en una tienda de telas. «Es un comienzo», dijo, «un pequeño escalón para que construyas tu independencia». Antes de volver a Guadalajara, Miguel me dejó con algo que cambiaría mi vida. Una máquina de coser nueva, reluciente, muy diferente de aquella vieja que mi madre a veces me permitía usar. «Para que desarrolles tu talento», explicó. «¿Quién sabe si algún día no abres tu propio taller?» Nos despedimos con la promesa de visitas frecuentes, de llamadas semanales, de nunca más perder contacto el uno con el otro. Y así comenzó mi nueva vida. A los 17 años, emancipada, estudiando, trabajando, cosiendo en mis ratos libres, aprendiendo a ser una persona completa, no solo el reflejo distorsionado que veía en los ojos de mi madre. El camino no fue fácil. Hubo noches de soledad, momentos de duda, pesadillas en las que todavía estaba atrapada en aquella casa en Chihuahua. Pero por primera vez tenía control sobre mi destino. Podía elegir hacia dónde ir, qué hacer, quién ser. En 1970, menos de un año después de mi emancipación,
recibí la noticia de la muerte de mi padre. La enfermedad finalmente lo venció. No fui al funeral. No sentí ni alegría ni tristeza, solo un vacío extraño, como si una puerta que ya estaba cerrada hubiera sido finalmente asegurada con llave. Miguel asistió al entierro y me contó después que nuestra madre parecía perdida, como si no supiera qué hacer ahora que ya no tenía al esposo que cuidar, a la hija que criticar. Sentí lástima por ella, pero mantuve mi distancia. Algunas heridas necesitan mucho más que tiempo para cicatrizar completamente. En los años siguientes, me dediqué a los estudios y al trabajo. Terminé la preparatoria, tomé cursos de corte y confección, perfeccioné mis habilidades. La pequeña tienda de telas donde trabajaba se convirtió en mi segundo hogar, y la dueña, doña Guadalupe, en una especie de mentora. Fue ella quien me animó a hacer mis primeras piezas para vender. Inicialmente pequeños arreglos y ajustes, después vestidos sencillos, finalmente creaciones más elaboradas. Poco a poco, construí una pequeña clientela fiel, mujeres que apreciaban el cuidado y el cariño que ponía en cada puntada. Miguel siguió siendo mi puerto seguro, mi apoyo en los momentos difíciles. Me visitaba regularmente, invertía en mis proyectos, celebraba mis pequeñas victorias. Más que hermano, se convirtió en el padre que nunca tuve, no en el sentido de autoridad, sino de protección, de orientación amorosa, de presencia constante. Y así, paso a paso, día a día, reconstruí mi vida a partir de los fragmentos que quedaron de mi infancia. Transformé el dolor en determinación, el miedo en valentía, las cicatrices en recuerdos de batallas ganadas. La niña que un día creyó ser un error, una carga, finalmente aprendió la verdad. Siempre fue valiosa, siempre fue digna de amor. Y más importante, aprendió a amarse a sí misma con todas sus imperfecciones, con toda su historia. Los años pasaron como páginas de un libro, cada una única pero conectada a las otras, formando una narrativa que solo tiene sentido cuando se lee completa. Me quedé en la Ciudad de México casi 2 décadas, construyendo mi vida capítulo a capítulo, palabra por palabra. Con el apoyo inicial de Miguel y mucho trabajo, logré abrir mi primera librería en 1975. Era pequeña, apenas una sala alquilada en el centro de la ciudad, pero era mía, un espacio donde podía rodearme de historias, sumergirme en otros mundos mientras reconstruía el mío propio. Fue en la librería donde conocí a Ignacio, quien se convertiría en mi esposo. Él era carpintero, fue a instalar los estantes para los libros. Alto, de pocas palabras, pero ojos amables, tan diferentes de aquellos ojos que me atormentaban en la infancia. Comenzamos a conversar primero sobre madera y literatura, después sobre sueños y miedos, y finalmente sobre un futuro juntos. Nos casamos en 1977, en una ceremonia sencilla. Miguel vino de Guadalajara con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Fue él quien me llevó al altar, en un gesto que sellaba nuestro camino de sanación y nuevo comienzo. Los primeros años de matrimonio fueron de adaptación, de aprender a confiar, a aceptar amor sin miedo. Ignacio era paciente, entendía mis silencios, respetaba mis espacios. Con él aprendí que no todas las familias están hechas de dolor, que existen hogares donde las palabras construyen en vez de destruir. Nuestra hija Diana nació en 1979. Cuando la puse en mis brazos por primera vez, hice una promesa silenciosa. Ella nunca, jamás escucharía de mí las palabras que un día escuché de mi madre. Sería criada con cariño, con respeto, sabiéndose amada en cada célula de su ser. La vida seguía su curso tranquilo, cuando en 1988 recibí la noticia de la muerte de mi madre. A diferencia de lo que ocurrió con mi padre, esta vez sentí una tristeza profunda, no por la madre que tuve, sino por la madre que podría haber sido, por la relación que nunca existió. Fui al funeral llevando a Diana conmigo. Fue la primera y última vez que volví a Chihuahua. A principios de los años 90, surgió una oportunidad que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestra familia.
Ignacio recibió una propuesta para abrir un taller escuela de carpintería en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde jóvenes de escasos recursos aprenderían el oficio. El proyecto era inspirador y la ciudad, según decían, tenía una excelente calidad de vida. «¿Qué te parece?», me preguntó, respetando como siempre mi opinión. Sería un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos de Chihuahua, lejos incluso de la Ciudad de México. Después de pensarlo mucho, decidimos aceptar. Vendí la librería, empacamos nuestra vida y en 1992, a los 40 años, me mudé a Dolores Hidalgo, la ciudad que se convertiría en mi verdadero hogar. Dolores Hidalgo me recibió con los brazos abiertos. Pronto conseguí trabajo como bibliotecaria en la escuela municipal, mientras en mis ratos libres escribía pequeñas historias infantiles inspiradas en mi propia experiencia. Diana se adaptó bien a la nueva escuela, hizo amigos rápidamente. Ignacio vio prosperar su taller escuela de carpintería, transformando vidas. Fue en Dolores Hidalgo donde descubrí mi verdadera vocación para la escritura infantil. Todo comenzó cuando contaba cuentos a los niños en la biblioteca. Una maestra me escuchó y sugirió que los escribiera. «Tus historias enseñan sin parecer que están enseñando», dijo. «Son como medicina en forma de dulces coloridos». Comencé a escribir mis cuentos, todos llevando mensajes sobre respeto, autoestima, valentía, personajes que, como yo, enfrentaban adversidades y salían fortalecidos. Personajes que descubrían su propio valor, independientemente de lo que otros dijeran sobre ellos. Los años fueron pasando, trayendo alegrías y desafíos. Diana creció, se graduó como maestra, se casó. En 2008 nació mi primera nieta, Olivia, luz de mis ojos, alegría de mi vejez. Cuando la tomé en brazos por primera vez, vi en ella todas las posibilidades que un día me fueron negadas, pero que logré reconquistar. Ignacio, mi compañero de tantos años, nos dejó en 2018, tras una lucha breve pero intensa contra un cáncer fulminante. Su partida dejó un vacío enorme, pero también un legado de amor y respeto que me sostiene hasta hoy. Ahora, a los 73 años, vivo una vida sencilla y agradecida en Dolores Hidalgo. Mi hija Diana vive a pocas cuadras de distancia con Olivia, que ya tiene 17 años, la misma edad que tenía yo cuando escapé en busca de libertad. Pero qué diferentes son nuestras vidas. Mientras yo cargaba el peso del desprecio y el rechazo, Olivia crece rodeada de amor, confiada, conociendo su valor. Miguel, mi querido hermano, ahora con 83 años, continúa siendo una presencia constante en mi vida, incluso a distancia. Hablamos por teléfono cada semana y 2 veces al año él viene a visitarme o yo voy a Guadalajara. Nuestro vínculo, probado por el tiempo y las circunstancias, solo se ha fortalecido con los años. Mis mañanas están dedicadas a la escritura. En la mesa del corredor, con mi cuaderno y pluma, los mismos instrumentos sencillos que uso desde el principio, transformo recuerdos e imaginación en historias que hacen sonreír y reflexionar a los niños. Cada cuento es una pequeña semilla de esperanza plantada en el corazón de quien lee. Por las tardes, cuando el sol está más suave, recibo visitas. Amigas de la iglesia, maestras que vienen a pedir sugerencias de libros, a veces jóvenes escritores buscando consejos. También es cuando Olivia suele pasar para contarme las novedades de la escuela, para escuchar mis historias de otros tiempos. He aprendido con el pasar de los años que todos somos protagonistas de nuestra propia historia, únicos en nuestras experiencias, en nuestros dolores y alegrías, pero capaces de reescribir nuestros capítulos más difíciles, de crear nuevos finales para antiguas tragedias. La familia que formé, no la que me fue dada por nacimiento, sino la que construí con amor y elección, es mi mayor orgullo, el tesoro más precioso que llevo de esta vida. Mirando hacia atrás, hacia la niña asustada que fui, hacia el largo camino recorrido, siento una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por las cicatrices que cargo, por el tiempo perdido en miedo y dolor. Gratitud por haber encontrado fuerzas para romper el ciclo, para transformar mi historia,
para descubrir que no era un error, nunca lo fui. Hoy sé que cada uno de nosotros lleva dentro de sí el poder de reescribir su historia, de transformar el dolor en sabiduría, el abandono en amor, los traumas en lecciones. Es en eso que pienso cada mañana cuando despierto y agradezco por un día más en esta maravillosa jornada que es la vida. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, quiero dejarles algunas reflexiones que no vinieron de libros ni conferencias, sino de las cicatrices que llevo en el alma y de la paz que finalmente encontré después de la tormenta. Descubrí que nuestros peores momentos no definen quiénes somos, solo nos muestran de qué somos capaces de superar. Cada obstáculo que enfrenté fue un maestro riguroso, enseñándome lecciones que ninguna escuela podría ofrecer. Para aquellos que crían niños, sean padres, abuelos, tíos o maestros, recuerden, sus palabras tienen el poder de construir fortalezas o cavar abismos. Lo que ustedes dicen hoy resuena en sus mentes por décadas. Elijan ser la voz que alienta incluso cuando necesitan corregir. Una crítica hecha con amor cicatriza. Una hecha con rabia deja marcas permanentes. Los días sombríos que enfrenté me enseñaron que nuestra mayor fuerza viene justamente cuando creemos que ya no tenemos fuerzas. Es en el fondo del pozo donde descubrimos que sabemos nadar, aunque nunca hayamos aprendido. Muchos me preguntan cómo no me volví amarga después de todo lo que pasé. La respuesta no es simple, pero puedo decir que elegí romper la cadena. Vi de cerca lo que el odio le hace a una persona, cómo corroyó a mi madre por dentro, cómo transformó a mi padre en un espectador del dolor ajeno. Decidí que ese veneno pararía en mí, que no contaminaría a mi hija, a mi nieta, a las generaciones que vendrían después. Cuando pasamos por traumas profundos, tenemos dos opciones: dejar que nos definan o transformarlos en combustible para nuestro cambio. Yo elegí la segunda opción, no por ser fuerte, sino por ser terca. Aquella misma terquedad que, según mi padre, me hizo nacer a pesar de los intentos de aborto. Para los jóvenes que me ven, no esperen llegar a los 70 años para comprender su valor. Ustedes no son lo que personas heridas dicen sobre ustedes. Son seres completos, imperfectos, sí, pero dignos de respeto y amor por el simple hecho de existir. Y para mis compañeros de canas, nunca es tarde para sanar viejas heridas. La vejez nos trae la sabiduría para mirar hacia atrás con nuevos ojos, para entender que muchas veces aquellos que nos hirieron solo estaban reproduciendo las heridas que también recibieron. En la oscuridad más densa, encontré pequeñas chispas de luz. Un maestro que vio potencial en mí, una clienta que me ofreció un camino de escape, un hermano que, a pesar de la demora, cumplió su promesa. A veces, todo lo que necesitamos es una sola persona que crea en nosotros, cuando ni nosotros mismos podemos creer. El perdón fue mi medicina más amarga y más eficaz. No perdoné por ellos, sino por mí. Cargar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Cuando finalmente liberé a mis padres en mi mente, no justificando sus actos, sino entendiendo que eran personas rotas, pude finalmente liberarme a mí misma. Para quien está enfrentando su propio valle de sombras en este momento, respire hondo, levante los ojos, busque ayuda. Existen personas dispuestas a extender la mano, a ofrecer un hombro, a mostrar caminos que usted aún no puede ver. Solos somos frágiles, pero juntos somos invencibles. El tiempo, mis queridos, no es un sanador automático. Es solo el espacio donde la sanación puede ocurrir si lo permitimos. Necesitamos ser jardineros activos de nuestra recuperación, arrancando las malas hierbas, plantando nuevas semillas, regando diariamente con pequeños actos de autocuidado y autocompasión. Y tú que estás pasando por momentos difíciles o conoces a alguien en esa situación, sea abuso verbal, físico o emocional, no te calles. La palabra tiene poder, pero el silencio también. Romper el silencio es el primer paso para romper ciclos de abuso que atraviesan generaciones. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje como quien esparce semillas al viento, sin saber dónde caerán,
pero confiando en que algunas encontrarán suelo fértil y germinarán. Y por último, deja en los comentarios la palabra vida. Esa única palabra me mostrará quién realmente acompañó esta historia hasta el final, quién entendió que nuestras cicatrices pueden convertirse en alas. Hazlo ahora mismo y recuerda, cada uno de nosotros es un universo de posibilidades, mucho más allá de las limitaciones que otros intentaron imponernos.